Pues muchísimas gracias a Axon Comunicación por la organización y sobre todo por la comunicación de este webinar al sector veterinario. Os voy a presentar a nuestra ponente, que muchos de vosotros ya la conoceréis porque ha asistido a numerosos congresos, otros web seminars en directo, y es Sara Peña. Sara es doctora en biomedicina y es licenciada en veterinaria y diplomada en enfermería por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También es acreditada por ABEPA, en concreto por el GEDA, que es el Grupo de Dermatología, y diplomada en dermatología por Viena. También es General Practitioner Dermatology y posee distintos diplomas en interpretación citológica por la UCM y en acreditación, en concreto en la temática de este web seminar, que es en electroquimioterapia por la ISBTT. Por tanto, pues creemos que contamos con una fantástica ponente para este web seminar en directo de hoy, que, como sabéis en la mención, pues va a abordar un tema tan apasionante como es el diagnóstico y las distintas opciones de tratamiento de los procesos oncológicos en las mascotas, y en concreto el carcinoma de células escamosas en gatos. Pues nada, sin más, voy a dar paso a Sara y bienvenida y adelante con tu presentación. Cuando quieras, Sara. Buenas tardes a todos, gracias Begoña. Voy a ir compartiendo la pantalla eh, para un poquito pues, ir introduciendo el tema. Bueno, como les decía, buenas tardes a todos. Gracias a IFA, Bet y al equipo de Begoña y todos los compañeros que trabajan detrás de este laboratorio, que aunque pequeño, pero maravilloso. Y también al equipo de Axon por permitir que esta charla pues sea grabada y se vea bien. Y bueno, podamos todos conectarnos en todas las partes de España, incluso Portugal. Gracias a todos los asistentes también. Y bueno, les quería presentar este estudio que hicimos de cohorte prospectivo, utilizando el producto de Ifajoncopet en animales que tenían carcinoma de células escamosas y que fueron tratados con electroquimioterapia para comparar la efectividad, digamos, y los efectos beneficiosos de este nutracéutico. Haciendo un inciso, por si les interesa, sobre todo el tema de tanto la electroquimioterapia como el carcinoma de células escamosas, ya está publicada mi tesis doctoral, tanto en la página del Gobierno de España, en TSEO, lo pueden buscar, ponen mi nombre y apellidos y les sale, y también en los recursos universitarios de la Universidad de Las Palmas, y por si les hace, pues, o les da mucha curiosidad, pues está disponible para descargar y leer. Bien, entonces, vamos a entrar un poco primero a la introducción de explicarles por encima, que seguro que todos ya saben, evidentemente, el carcinoma de células escamosas, pues es un tumor, ¿no? Relacionado con las células epiteliales, concretamente con aquellas células que que forman, ¿no? O que diferencian a los queratinocitos y producen queratina. Entonces estos tumores van a afectar a estas células del epitelio. El carcinoma de células escamosas en gatos, además, es bueno, es el tumor epitelial más frecuente en esta especie, y sobre todo si hablamos de animales expuestos al sol, porque este tumor está totalmente relacionado con el factor de la radiación ultravioleta. Y si además el animal pues está expuesto y tiene capa blanca y poco pelo, es decir, en aquellas regiones donde tengamos un espesor del pelo mucho menor, como puede ser el puente nasal, las orejas o incluso a veces la zona cercana al filtro, pues vamos a ver o por incidencia vemos que hay más tumores en esta zona, en la zona facial, que en otras localizaciones donde tenemos más pelo, aunque tengamos incluso la capa blanca. Eh, y hablando un poquito de la electroquimioterapia, es decir, ¿por qué esta técnica y qué sabemos de ella o qué podemos aprender? La electroquimioterapia es intentar meter un fármaco citostático, es decir, un quimioterápico o una molécula que estructuralmente
no es capaz de penetrar la membrana de la membrana de la célula por tener los mismos componentes, por ejemplo, por tener mucha cantidad de fingolípidos. Entonces, una vez nosotros administremos una sustancia que se encuentra en el intersticio de las células de ese tejido que vamos a tratar, le vamos a proporcionar unos pulsos eléctricos con unos electrodos que van a provocar en la membrana la creación de poros. Por eso el efecto de la electroporación que se llama es, y por eso se llama electroporación, es crear poros en esa membrana que permite y facilite la entrada de un citostático, en este caso, dentro de las células problema, es decir, las células que yo quiero tratar. Y por eso es una terapia localizada. Es decir, ese quimiostático, ese producto, solo va a penetrar en aquellas células que yo voy a estimular con la electricidad. Por lo tanto, efectos secundarios a nivel sistémico no voy a ver. Bueno, ¿qué citostático solemos utilizar y hemos utilizado, ¿vale? En este caso, en este ensayo clínico, hemos utilizado bleomicina. ¿Y por qué la bleomicina y no un carboplatino, un cisplatino o incluso el calcio que también se puede utilizar en electroquimioterapia? Pues hemos utilizado bleomicina primero por la buena tolerancia que tiene la especie felina, ya que el carboplatino y el cisplatino no se deben utilizar vía endovenosa en estos pacientes por el daño que se puede provocar a nivel renal y por los buenos resultados que hay en general con la bleomicina, ya que se multiplican hasta 5.000 veces la efectividad si utilizamos electricidad, en este caso electroporamos con bleomicina. Y he puesto también en la foto de la IFA-ONCO, pero bueno, que como citostático, como quimioterápico hemos utilizado esta molécula, que saben que procede del Streptomyces y por eso con la nueva ley del medicamento pues se considera un antibiótico, pero no es realmente un antibiótico, sino un citostático. A prospecto es, o sea, en el prospecto reza citostático y los usos en oncología humana. Pero bueno, eso. Entonces, introducción a la parte de la micoterapia. Bueno, la micoterapia es terapia, evidentemente, con hongos y todo lo que sean del reino fungi, todos estos productos que proceden de este reino tan amplio, que se caracterizan por tener capacidad moduladora, es decir, adaptógena del sistema inmunitario, antiinflamatorio y adyuvante en los tratamientos antitumorales, sobre todo en medicina humana, que tenemos muchísimos estudios y se lleva usando desde hace milenios en algunas culturas. Supone una alternativa complementaria, ¿vale? Porque ayuda a la tolerancia y favorece la tolerancia de los tratamientos convencionales con citostáticos en este caso, y potencia la respuesta antitumoral por el efecto inmunoestimulante y coadyuvante. Entonces, en este caso hemos utilizado IFA-Oncopet, que es el producto que tenemos con registro y es un alimento complementario, ¿vale? Que está compuesto, perdón, por extractos de hongos medicinales como el Ericium erinaceus, el Corioleus versicolor, la Ganoderma lucidum, entre otros compuestos que ya veremos más adelante. ¿Y qué características tienen? Que es que contienen beta-glucanos. Los beta-glucanos son antiinflamatorios y también otros polisacáridos que son inmunoestimulantes y también que tienen efectos citotóxicos indirectos. Sobre todo esto lo sabemos por medicina humana, que hay muchísimos estudios in vitro y en vivo. Uy, a ver, eso. Bien, ¿qué objetivos teníamos cuando planteamos hacer este ensayo clínico? Primero, no disponemos o no hay en la bibliografía veterinaria estudios en carcinoma de células escamosas y mucho menos eh, que utilizáramos este nutracéutico junto con electroquimioterapia combinada. Entonces, el objetivo era evaluar la eficacia, la seguridad del tratamiento combinado, usando bleomicina en este caso como citostático y combinándolo, como les digo, pues, con las hifas oncopet y compararlo con aquellos animales que solo recibieron electroquimioterapia y que compartían características comunes. Y sobre todo, pues, gatos diagnosticados que metimos en el estudio de estadios avanzados. Evaluamos, por tanto, la efectividad en el aumento de la recuperación, de la velocidad, la recuperación clínica, parámetros analíticos, y observamos también si se producían recidivas en ambos grupos, en los grupos tratados y los grupos no tratados, y comparando con oncología humana.
Este ensayo clínico es un estudio de cohorte prospectivo. De cohorte quiere decir que tiene una serie de casos que comparten unas características, es decir, tienen en común factores que hacen que sean comparables, por así decir, y no sea, pues, que hemos metido un gato con un carcinoma un adenocarcinoma, por ejemplo, de glándulas y un sarcoma, ¿vale? Prospectivo quiere decir que lo hemos hecho a largo plazo hacia adelante. O sea, hacia adelante, no retrospectivo, sino que hemos visto la evolución tras, digamos, implementar un tratamiento. Hemos hecho una población, aunque reducida, de 10 casos tratados y 10 casos no tratados. El grupo experimental es aquel que recibió electroquimioterapia con las IFAs y la velomicina, perdón, y el grupo control solamente electroquimioterapia con velomicina. Ya les diré un poco mejor, pero es verdad que son pocos casos, pero en oncología veterinaria, y ustedes lo saben, y más si son estadios avanzados, perdemos muchos de los pacientes en el proceso. La duración total fue de 180 días, es decir, esta observación se produjo durante este periodo de 6 meses. La pauta de LIFAS onco fue de cada 24 horas ininterrumpida y se hicieron revisiones a los 0, 30, 90 y 180 días de los pacientes. ¿Qué criterios de inclusión hemos utilizado para este cohorte de pacientes que cumplieran características? Se incluyeron 20 gatos, todos ellos presentaban lesiones faciales diagnosticadas mediante biopsia de carcinoma de células escamosas y se realizó estadiaje evidentemente de estos pacientes para excluir sobre todo aquellos que pudieran tener metástasis. Se realizaron radiografías de tórax de 3 proyecciones, analítica de sangre completa, TFL-FIP para saber si eran positivos a retrovirus, citología de los nódulos, perdón, de los linfonodos centinelas, en este caso los submandibulares, que son los que drenan las lesiones faciales, y se recomendó tomografía computerizada como parte del estadiaje y después, bueno, pues dentro de nuestro cribaje, pues se vio que había en el grupo experimental un positivo a leucemia y un positivo a inmunodeficiencia. Todos los animales estaban libres de metástasis pulmonar por la evaluación posterior radiográfica y citológica y se clasificaron dentro de los estadios de Owen, ¿saben? La clasificación TNM. T quiere decir invasión local y grado de afectación a tejidos profundos o tamaño también, ¿vale? Y el tamaño. Y después tenemos N, que quiere decir si hay afectación de los nódulos centinelas, linfonodos centinelas, que eso lo vemos por citología. Y la M quiere decir metástasis a distancia, normalmente pulmonar. En el caso del carcinoma, sabemos que su órgano diana de metástasis es el pulmón. Todos los pacientes que clasificamos estaban dentro del estadio 3 y 4. Los dividimos en 2 grupos, como les comentaba. Un grupo que recibió blomicina mediante electroporación y las IFAs Oncopet oral, y el otro grupo que simplemente recibió electroquimioterapia con blomicina. Todos los animales fueron sedados con medetomidina combinado con petidina, midazolam intramuscular. Se les colocó un catéter intravenoso para poder administrar el propofol, así como el citostático. Se puede utilizar la misma vía. Y se intubaron para poder poner anestesia inhalatoria mezclada con oxígeno, en este caso isoflorano, pero bueno, que se puede utilizar sin problema sevoflurano. Eh, se administró la beormicina a una concentración de 1.500 unidades por mililitro y se diluyó con suero fisiológico. Para poder calcular la dosis se hizo la conversión del peso del paciente en metros cuadrados y la dosis fue de 1.500 unidades internacionales por metro cuadrado. Se utilizó electropodador de la marca Electrovet del laboratorio de la fábrica Leroy Biotech. Es un electroporador automático, ¿vale? Que emite unos pulsos cuadrados, 8 trenes de pulsos cuadrados,
y produce una potencia aproximada de 1000 voltios por metro. Se utilizaron electrodos de agujas paralelas para poder transmitir los pulsos eléctricos en el tejido. En la terapia post, importante, utilizamos AINES. Yo soy más partidaria siempre de utilizar aquellos AINES que tengan más efecto anti-COX-2, ¿vale? No todos tienen el mismo efecto anti-COX, porque meloxicam, por ejemplo, tiene un poco más de efecto hacia COX-1. ¿Y por qué hacemos esto? Porque realmente estamos buscando también, y debido también o digamos basado en los estudios que hay de la angiogénesis tumoral, entonces preferiblemente un anticox-2 durante 3 o 4 semanas, dependiendo del paciente, ¿vale? Porque a veces se puede alargar en el tiempo. Y sobre todo a las 48 horas, porque normalmente utilizamos dexametasona intraoperatoria, excepto en aquellos animales inmunosuprimidos positivos a retrovirus, en los que utilizaremos solo AINES, pero en aquellos que se administró dexametasona se hizo la espera de 48 horas antes de poder utilizar los AINES, y como analgésico utilizamos buprenorfina sublingual normalmente de 1 a 2 semanas. Algunos pacientes requirieron también la utilización de mirtazapina cutánea para favorecer un poquito el apetito. Y a todos los animales del grupo experimental se les administró Ifas-Oncopet a una dosis de 0,5 mililitros por kilo, aunque vienen jeringas dosificadores, cada 24 horas durante los 180 días del estudio, desde el día 0 hasta el final, vía oral, o también algunos pacientes lo toleraban por la vía, o sea, mezclado con la comida. Hicimos evaluaciones clínicas les dejo el vídeo para que lo vean, un ejemplo. Evaluaciones clínicas el día 0, el día 30, el día 90 y el día 180. Como pueden ver, los pulsos eléctricos producen contracciones musculares involuntarias, ¿vale? Son totalmente normal porque evidentemente el músculo responde a la electricidad. Y evaluamos a los pacientes tanto la respuesta lesional como la respuesta clínica global. En cuanto a la respuesta lesional, lo clasificamos con las guías oncológicas que existen tanto en humana como en veterinaria, que clasifican la respuesta según el porcentaje de progresión o no progresión de la lesión. Entonces tenemos enfermedad progresiva, que es EP, enfermedad estable, EE, respuesta parcial, RP, y respuesta completa. Evidentemente, respuesta completa no existe signos de enfermedad macroscópica. Respuesta parcial, aquellas en las que digamos que no hay una recuperación, o sea, un avance completo, y hay como un 20% solo de progresión positiva. Enfermedad estable en la que no hemos visto ningún cambio y que incluso puede empeorar. Y progresiva cuando hay un empeoramiento de más del 30%. Evaluamos el tamaño de la lesión midiendo las lesiones con un pie de rey, ¿vale? Un medidor. Eh, Evaluamos el sangrado, porque si hay sangrado quiere decir que la lesión está activa o que incluso está progresando hacia tejidos más profundos. Invasión de las lesiones, si había nuevas lesiones, y metástasis en linfonodos o a distancia. En cuanto a respuesta clínica global, la evaluamos haciendo controles de peso, ya que es normal que estos animales al principio pierdan peso por el tratamiento, sobre todo asociado a la anosmia en aquellos animales que tenían estenosis nasal porque se trataba la nariz, o sea, o lesiones en el plano o el puente nasal. Eso produce una inflamación tan grande que los primeros días, sobre todo, y las primeras semanas, el animal tiene esa estenosis de las narinas que produce anosmia secundaria, y esa anosmia a su vez hace que, y todos lo sabemos, que los gatos, si no tienen olfato, no comen. Y entonces, pues, principalmente controlamos el peso porque esa bajada de peso suele estar asociada a la disminución de la ingesta. Color de las mucosas también, el control del tiempo relleno capilar y el apetito. Se evaluaron efectos adversos como la presencia de vómitos, de edema en la zona tratada, inflamación, presencia de infecciones, etcétera.
Como les decía, pues hicimos revisiones el primer día, evidentemente, el día 30 y el día 90. Ahí solo hacíamos controles de peso y exploración física general. Y en la revisión del día 180, ahí sí que se hacían analíticas de control, radiografía de tórax y se complementaba evidentemente con la exploración física y el peso. Eh, en material y métodos, en cuanto al análisis estadístico, pues utilizamos, que esto quizás es un poco más aburrido, pero bueno, utilizamos, por ejemplo, las pruebas de Shapiro-Wilk. Medimos variables cuantitativas a través de la media, desviación estándar, variancia, simetría, etcétera. Utilizamos, en este caso, gráficos de histograma y de diagrama de caja. Y en cuanto a las variables cualitativas, frecuencias absolutas y relativas, y utilizamos diagrama de barra. Midieron la variable en función de la muestra total y también del grupo de tratamiento. Se hicieron evaluaciones intrasujetos y bueno, en general pues utilizamos esos gráficos de línea y, y bueno, se utilizaron también el método de U de Mann-Whitney. Y sobre todo lo más importante que nos tenemos que quedar cuando leamos un estudio, porque al margen de toda la metodología que se utiliza en el análisis estadístico, es el valor estadísticamente significativo. Es decir, tiene que estar siempre la P por debajo de 0,05. Es decir, que estadísticamente es significativo, que ese resultado no es un error de medición o error humano. Vale, en cuanto a la epidemiología que vimos en los resultados de este pequeño estudio, es que había más presencia de machos tanto en el grupo experimental como en el grupo tratado. De media se situaban entre los 9,3 y 10,5 años respectivamente, y se corresponde con la estadística general del carcinoma de células escamosas, que está entre los 10 y los 12 años como la edad de prevalencia en gatos. Al inicio del estudio, todos los pacientes recibieron la electroquimioterapia con la bleomicina y muchos mostraban alteraciones analíticas, principalmente anemia, y se vio que en el grupo experimental pues había un poco más de incidencia de esta anemia que en el grupo control. Esto es casualidad porque la división de un grupo, o sea, la clasificación de animales experimentales o controles no se hizo en base por ejemplo, a la analítica o por tenerlo, digamos, proporcional. En cuanto a los resultados, ahora voy a poner gráficas que quizás las gráficas son más intuitivas, ¿no? Que yo ahora decirle los porcentajes, pero bueno, en general fue, cuando empezamos el estudio, la mayoría de los animales estaban en estadio 3. Cuando llevábamos 30 días, se vio que el grupo experimental había un 40% que ahí habían alcanzado respuesta completa y el 60% estaban en estadio 1, mientras que en el grupo control había un 60% que permanecía en estadio 2, el T2. Cuando llevábamos 90 días, en ambos grupos había un 60% de enfermedad, perdón, de recuperación completa, que sería estadio 0. Y cuando llegamos al día 180, pues sí que se vio que el 83,33 del grupo experimental, es decir, del que recibió la IFA, pues sí que habían alcanzado un estadio T0, o sea, recuperación completa frente a un 0% en el grupo control, que tenía una prevalencia más en el estadio 2. Habían bajado de estadio, pero no han alcanzado el 0. Con el análisis estadístico que se hizo de estos datos, se concluyó, por ejemplo, que en T30, o sea, el día 30, habría una clara tendencia hacia la regresión tumoral, perdón, en el grupo experimental. Bueno, pues aquí ven un poco la estadística descriptiva, ¿no? En este caso al inicio, ¿vale? Del porcentaje que teníamos de animales en estadio 3 y en estadio 4, y comparado más o menos con el grupo control, que era muy similar. En cuanto al control que se hizo a los 30 días, como les comenté, pues había una clara tendencia del grupo experimental hacia la regresión tumoral.
mientras que el grupo control sí que tenía tendencia como a permanecer sobre todo en estadio T2. Habían bajado, como les comento, pero a T2. En cuanto a la respuesta al tratamiento y lo que les comentaba de esa manera de evaluar, ¿no? Que es recuperación parcial, recuperación completa, enfermedad progresiva, sí que habían más recuperaciones parciales en el grupo control que en el grupo experimental. Y el día 90 sí que seguía habiendo como esa tendencia eh, hacia la recuperación completa, e incluso en los dos grupos, pero todavía había casos de T3, por ejemplo, en grupo control. En función de, aquí lo tienen un poquito más quizás especificado, ¿no? Como en el grupo control, en la revisión de los 90 días, sí que habían animales pues que todavía presentaban pues, grados más avanzados de la enfermedad. Al finalizar el estudio, el grupo experimental, como les comentaba, sí que tenía esa tendencia a la recuperación completa, todavía con animales en grado 1, y el grupo control sí que había como una especie de eh, proporción más repartida entre los diferentes grados de tumor de los diferentes animales que se fueron tratando. Aquí pueden ver pues lo mismo, lo que hemos hablado de la recuperación completa y las recuperaciones o las enfermedades estables. En el caso de enfermedades estables, puede ocurrir que esos pacientes, pasados los 180 días, sí que vuelvan a T3, T4, ¿vale? O sea, que no quiere decir que no se necesiten pues esos estudios a más largo plazo. Aquí les pongo la comparativa con lo que es estadísticamente significativo, que es la P, ¿no? Que esté por debajo de 0,05, y en ambos grupos pues sí que se ve comparando los tiempos que es estadísticamente significativo el grado digamos, de respuesta, ¿no? Que se fue observando a nivel de lesiones y a nivel también de tiempo, ¿no? Pasado digamos, el umbral de los T30, que era cuando sí que había como estaban casi todos en 60, el 60% de los dos grupos estaban en una regresión. Bueno, entonces, como resumen sería, 100% enfermedad estable cuando empezamos el estudio, recuperaciones parciales en T30, el 60% grupo experimental y el 80% el control, recuperaciones completas el 60% en ambos grupos y recuperaciones completas al finalizar el estudio, el 83% en el grupo experimental y el 25% en el control. Y se vio la P, por ejemplo, en este caso del 180, pues baja bastante. Aquí es otra de las gráficas que también, bueno, pues resalta la evolución, ¿no? De los días de la respuesta al tratamiento y cómo se reparte en cuanto pues, al grado de respuestas, ¿no? O el estadio de la respuesta. Les pongo aquí fotos, ¿vale? Ahí van a ver cómo hay diferentes, eh, digamos, grados, pues eso es lo que hemos visto, ¿no? De respuestas al tratamiento. La mayoría de los pacientes recibieron solo una sesión de electroquimioterapia con bleomicina, algunas veces combinadas con la bleomicina intratumoral, si yo consideraba que estaban demasiado invasivos o que el tejido era demasiado grande, es decir, con superficies mayores en las que no aseguro que vía intravenosa pueda llegar bien el citostático, sí que se puede combinar con la vía intravenosa. Y tanto un grupo como el otro, es decir, el experimental o el control. Y aquí pueden ver, pues, bueno, las diferentes respuestas que se observaron en cada uno de los pacientes. Por ejemplo, este es un paciente en el que se considera respuesta parcial. Es decir, esto no es una respuesta completa, es una respuesta parcial. Lo que pasa es que baja de un estadio entre T3 y T4 aproximadamente, y a lo mejor pues está pues en un T1 ya, a los 180 días.
Aquí otros pacientes que presentaban grados avanzados, invasivos, y este sería otro caso también. Y después, bueno, los hay un poquito más superficiales y las respuestas evidentemente son mucho más rápidas. Y este también, que es un poquito más superficial. Eh, en cuanto a la seguridad, ¿qué observamos? Observamos que, evidentemente, como no habíamos empezado la terapia, pues al inicio de la misma, pues efectos adversos cero. Se observó que el grupo experimental, el 80% de los pacientes no tenían efectos secundarios frente al 40% en el grupo control. Y al finalizar, bueno, perdón, entre el 90 y el 180 días, pues sí que no había efectos adversos. Y se observaron que sí que en el rango del mes habían diferencias significativas que nos podía indicar que hay una mayor tolerancia al tratamiento combinado. Eh, Esto pues, en gráficas, como les digo, se ve un poquito mejor. Entonces, el grupo experimental sí que parecía que tenía pues esa ausencia o digamos disminución más rápida de los efectos provocados por la electroquimioterapia, que sabemos cuáles son, es decir, edema, inflamación, puede producir a lo mejor, pues, o podemos ver animales que sí que puedan tener vómitos asociados por a otros motivos, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante, pues la anorexia y el edema tan grande o las infecciones secundarias por esas costras que se crean, ¿no? En cuanto a la mortalidad, se registraron 3 fallecimientos en el grupo experimental y 2 en el grupo control, ya al finalizar el estudio. La diferencia no es estadísticamente significativa, pero sí que sugiere, evidentemente, y obvio, la necesidad de realizar estudios con mayor tamaño muestral. Evidentemente, son grupos pequeños, es decir, que necesitamos estudios con mayor cohorte. Lo que les comentaba es un poco complicado cuando estás trabajando con pacientes oncológicos y de grados avanzados, que son animales que a lo mejor llevaban un año con la lesión, incluso algunos más. Entonces es complicado, primero, no perderlos durante el estudio, que muchos de ellos estuvieron, o sea, muchos de los pacientes tuvieron que ser excluidos del estudio durante el mismo porque morían antes del día 180. Entonces eso hace que se reduzca esa población que tenemos que observar, ¿no? Es más fácil hacerlos, por ejemplo, en otras especialidades, como por ejemplo en dermatología. Si estamos tratando con pacientes atópicos, sabemos que si salgo de 30 pacientes en mi grupo, pues lo más probable es que llegue con 30 al final. Pero en oncología ocurre que contamos con el factor mortalidad y muchas veces algunos de estos pacientes no murieron ni por el tumor ni por los efectos secundarios de los citostáticos, que en la electroquimioterapia prácticamente, excepto sobredosis, no se observan, pero muchas veces secundarios a otras patologías que traen de base. Entonces, dentro de nuestra discusión o nuestras críticas, ¿no? O las cosas que hemos sacado en claro, parece que se sugieren efectos beneficiosos al combinar terapias, en este caso una electroquimioterapia junto con un inmunomodulador, como son estos concentrados de IFA. Se ha visto que hay como un mayor porcentaje de recuperaciones completas, junto con mejor tolerancia al tratamiento en el grupo experimental, una reducción significativa de los efectos adversos en el grupo tratado y mm, en humano que digamos podemos extrapolar, ¿no? En humanos se vieron en los estudios y se ven en los estudios que hay publicados que hay una activación o que se debe esto a una activación de la inmunidad innata y adaptativa, maduración de las células dendríticas del sistema inmunitario y que se potencia la citotoxicidad mediada por linfocitos T de CD8 y CD4 y las células natural killer, que eso lo que va a dar es una mejor respuesta antitumoral, porque los linfocitos T
los CD8 y los CD4 son aquellos que activan la cascada de apoptosis de las células que ellos entienden que están mal, ¿no? Y esto es muy importante, es decir, nos interesa que esto se favorezca. La electroquimioterapia produce una inflamación súper importante, que evidentemente al paciente no le es cómoda y al veterinario pues le resulta también a veces un challenger, ¿no? Pero que haya inflamación en la electroquimioterapia es sinónimo de que vamos a traer a todas estas células a la zona de la lesión y van a limpiar de células tumorales todo el lecho que hemos tratado. Entonces, esto nos interesa. Y si encima además lo estamos favoreciendo todavía más porque estamos utilizando un producto que es natural, que no produce efectos secundarios y que me va a mejorar el efecto citotóxico de mi sistema inmunitario endógeno, pues mucho mejor. Eh, Parte de la composición que tienen este producto son los polisacáridos PCK y el PCP, que ya veremos después en un artículo, y que eso sobre todo se ha estudiado mucho en medicina oncológica humana, regulan la apoptosis a través de las vías de las caspasas 3 y 9, que eso es vía mitocondrial, es decir, activan a nivel mitocondrial el que se produzcan proteínas que van a formar o van a participar en la cascada en la cascada de la inflamación y de las vías antitumorales, van a ayudar en cuanto al control de la angiogénesis. Evidentemente no nos interesa que los tumores tengan oxígeno a través de la sangre, es decir, más vasos sanguíneos, más crecimiento tumoral, entonces eso también es algo que debemos controlar. Y eso se produce por la inhibición del factor de crecimiento endotelial, ¿vale? Entonces, esto va todo junto a mejorar este perfil inmunológico del paciente y reducción de los linfocitos T reguladores. Linfocitos T reguladores hay que tenerlos bajos. Esos son los que impiden que se produzca la acción del linfocito CD8 y CD4, ¿vale? ¿Qué estudios existen de humana que vamos a ver después? En cáncer del colon rectal, ¿vale? Y se vio que había prolongación de periodo libre de enfermedad, mejoró la supervivencia global. Hay estudios en cáncer gástrico, en cáncer mamario, pulmonar y mejora en lo que se veía en los estudios, ¿no? Mejoras en los parámetros inmunológicos, en las analíticas, reducción de los tamaños tumorales y la mejor tolerancia a los citostáticos, en el caso de los humanos, sobre todo intravenosos, que sabemos que producen efectos secundarios muchísimo peores de los que solemos observar con electroquimioterapia, que son prácticamente, como les comentaba, muy, muy bajos. Y estos estudios respaldan primero, el querer hacer este tipo de ensayos y el uso de estos productos. En medicina veterinaria, ¿qué podemos concluir? Pues, o discutir, por así decir, que es la primera serie de casos publicada que evalúa el uso combinado de terapias adaptógenas y inmunoestimulantes junto con terapias convencionales, como puede ser la electroquimioterapia, o sea, en el tratamiento del carcinoma de células escamosas en la especie felina, con resultados aparentemente positivos, buena tolerancia y ausencia de efectos secundarios. Y desde un enfoque integrativo en la medicina oncológica, pues estos hallazgos nos refuerzan la necesidad de contemplar terapias multimodales eh, que nos ayuden a combinar terapias y que nos enfoquemos en utilizar estrategias inmunonutricionales que refuercen este sistema inmunitario innato que yo necesito también reforzar, ¿no? Es decir, la terapia no acaba cuando acaba la sesión de la quimio, ¿vale? La terapia debe seguir con multivitamínicos, con nucleótidos, con lo que sea, pero si tenemos productos de este tipo que sabemos que en medicina humana se están utilizando, se están prescribiendo y que funcionan, pues yo creo que es una oportunidad de poder hacer una medicina un poquito más holística y más pensando un poco en que el propio organismo se autorregule. Conclusiones. Entonces, este tratamiento o digamos
terapia multimodal se presenta, ¿no?, como una estrategia terapéutica prometedora, como tratamiento adyuvante en carcinoma de células escamosas en gatos en estadios avanzados, en este caso, que es lo que son los que se han incluido en el cohorte. Es verdad que es un tamaño muestral pequeño. Sé que esto puede generar en la comunidad científica pues críticas, evidentemente, porque yo como científica investigadora sé que es un corte pequeño, pero yo lo que hago es invitar siempre a todas aquellas personas, veterinarios, oncólogos o personas interesadas en el uso de este tipo de terapias y que quieran hacer estudios más amplios, yo los invito a que lo hagan porque lo necesitamos. En veterinaria el problema que tenemos es el déficit y la falta de estudios controlados para poder reforzar todavía más nuestra clínica diaria y el justificar nuestras terapias, porque muchas veces tenemos que justificarlo no solo con los tutores, sino ante otros compañeros. Eh, por lo tanto, siendo además productos que no nos impidan tratar con la terapia convencional, es decir, no está contraindicado el que yo use esta terapia junto con los citostáticos convencionales, son totalmente seguros y si nos ayudan además a mitigar pues esa toxicidad que se va a derivar, ¿no?, de la terapia endovenosa clásica o incluso en este caso de la electroquimioterapia. Yo sé que, y por eso lo tenemos aquí en conclusiones, ¿no? Sabemos de sobra que estos animales que presentó en las imágenes han respondido por la electroquimioterapia al tumor, es decir, esa regresión tumoral no se la adjudicamos al producto nutracéutico, sino a la terapia de la electroquimioterapia. Pero lo que viene después es lo que también es muy interesante, es decir, el poder mantener más tiempo vivos a nuestros pacientes con estadios mucho más bajos del tumor y que además se recuperen mucho más rápido. Entonces, esto deja claro la importancia de la oncovigilancia y la inmunocompetencia en oncología veterinaria y abre la puerta pues, al uso de estrategias, pues, como les comentaba, más integrativas, más holísticas, con productos que ayudan a complementar nuestros tratamientos convencionales, no sustituyéndolos, evidentemente, no es un sustitutivo, sino una herramienta que yo estoy utilizando junto con otros nutracéuticos que podemos utilizar por sus efectos para optimizar esa inmunocompetencia, esa respuesta de mi sistema inmune en un proceso oncológico, en una enfermedad que puede ser una enfermedad como otra cualquiera, es decir, yo necesito que me responda mejor mi organismo ante esta enfermedad que yo he paliado o mitigado o incluso curado con electroquimioterapia, pero que yo necesito que ese sistema inmunitario tenga las alertas y los sistemas de control celular activados todo el tiempo. ¿Vale? Y sobre todo, pues, mejorar la calidad de vida, que para eso somos veterinarios y ese es nuestro objetivo principal. Em, estos resultados, junto con los que hay en medicina humana, más todos los que han hecho mis compañeros con otras patologías y el uso de estos nutracéuticos, avalan un poco, pues eso, integrar en nuestros protocolos terapéuticos, pues este tipo de sustancias, ¿no? Que evidentemente, pues siempre dentro de un enfoque clínico controlado y basándonos ya en una evidencia clínica sólida cada vez más, por suerte, en nuestra querida profesión. Les quiero presentar un poco la composición del producto, porque para un poco que entiendan por qué tenemos esos efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, por qué se equilibra la microbiota, por qué vamos a ver pues ese efecto neuroprotector de muchos de los compuestos. Entonces, el primero que les presento es el Ericium erinaceus, ¿vale? Que contiene sobre todo ericinonas y betaglucanos, esos betaglucanos con efecto antiinflamatorio y que tiene también efecto inmunomodulador y que se utiliza pues eso en oncología. Después tenemos el Corolius versicolor, que es el PCK tan famoso que les presenté de los estudios de cáncer colorectal en humanos. También se ha utilizado en animales o perros, por ejemplo, con hemangiosarcoma.
efectos, por ejemplo, que se han visto in vitro antiproliferativos, por ejemplo, en lesiones tumorales en perros, como pueden ser los linfomas, como pueden ser los sarcomas o los carcinomas mamarios. El Agaricus blazei, que bueno, lo pueden conocer como el champiñón del sol, ¿vale? Tiene gran contenido de polisacáridos, minerales, zinc. ¿Y por qué el zinc es importante? El zinc es importante no solo para la piel, en los procesos descamativos, por ejemplo, o queratoseborreicos, alteraciones queratoseborreicas, sino también es muy importante con el sistema inmunitario y eso en humanos está bastante descrito y más que sabido. La importancia del zinc en la regulación del sistema inmunitario. Además tiene contenido en GABA natural. ¿Y qué es el GABA? El GABA es un neurotransmisor que activa sobre todo el nervio vago, ¿vale? El sistema parasimpático, y se ha visto que también tiene una buena actividad en lo que sería la neurogénesis. Por lo tanto, se utiliza también en temas de neurología, ¿vale? Eh, en el caso de la Ganoderma lucidum o el reishi, que es bastante conocido, yo creo que más que a lo mejor otro de los compuestos que hemos visto, se considera el hongo de la juventud, y tiene contenido betaglucanos como los demás, pero sobre todo de glucanos, los terpenos y peptidoglicanos. Y está enfocado un poco pues, a ayudar en el deterioro del sistema endocrino metabólico y enfermedades pues, eso, inmunológicas. La grifola frondosa, que es el maitake, que también es bastante conocido, sobre todo en la medicina tradicional de China y Japón, que lo utilizan mucho. Son como tónicos, ¿no? de salud. Y también aquí hago un poquito de inciso porque tiene, fíjense, provitamina D o digamos, bueno, sí, vitamina del grupo también B y pro ácido graso, etcétera, etcétera. Y este precursor de la vitamina D, además de contenido en magnesio, fósforo y potasio. Importante la vitamina D para el sistema inmunitario, súper importante la vitamina D. Y las vitaminas del grupo B, sobre todo porque ayudan al tema neuroprotector, ¿no? Es decir, el grupo B está también relacionado con la neurología. Y después el magnesio, pues sí que tiene que ver también con otras, bueno, el fósforo y el potasio, evidentemente, pero el magnesio también tiene que ver con otros sistemas y que nos complementan, fíjense, solo con este compuesto, ¿no? Este extracto de esta hifa, de este hongo, cómo podemos obtener incluso oligoelementos, oligoelementos que son básicos no solo en neurología, sistema inmunitario, piel, etcétera, sino es que en general es como un tónico, ¿no? Como dicen los chinos y los japoneses, y acción detoxificante. Después tenemos el Pleurotus osteatrus, que es la seta ostra, ¿vale? Tiene muy alto contenido en fibra, ¿vale? Compuestos fenólicos, también vitaminas del grupo D y B, ahí entra también el sistema inmunitario y neurológico. Y zinc, otra también que tiene zinc, o sea, enfocado al sistema inmunitario. Si alguno de ustedes suele tener gripe, mucha gripe, se ponen malos, es que el estrés en veterinaria es bastante frecuente, miren a ver cómo tienen los niveles de zinc, vitamina D, ¿vale? Porque tienen mucha relación con el sistema inmunitario. Y el aceite de microalga, ¿vale? Que lo que va a aportarnos en este caso es el DHA, que como bien sabemos se utiliza mucho en dermatología, en temas articulares también, ¿vale? Y en funciones neurológicas y visuales, sobre todo en animales de edad avanzada. Entonces tenemos, digamos, pues diferentes compuestos que van juntos de manera sinérgica a favorecer sobre todo un sistema inmunitario más fuerte o más activo, ¿no? Más eficiente. Bueno, aquí les dejo un poco las concentraciones que tiene el producto de los diferentes hongos, ¿vale? Los fermentados de hongo. Al ser fermentados, eh, estoy teniendo un efecto probiótico, ¿vale? Y con el resto de compuestos que tienen,
tienen efecto prebiótico, es decir, alimentan a mi enterobiota, pero a la misma vez implantan pues esa población probiótica, ¿no? En el sistema eh, inmunitario del colon, ¿no? Perdón, del sistema digestivo, y lo que sería la enterobiota, que a su vez, como saben, está súper relacionado y conectado con el sistema nervioso central y también con la piel, pero sobre todo son los principales protagonistas de la salud y del sistema inmunológico. Saben que en el intestino se fabrica la gran parte de la serotonina, ese neurotransmisor que tiene relación no solo con el estado de ánimo, sino con muchas otras funciones en el sistema endocrino y neurológico. Entonces, con todo esto, pues un poco les invito primero a que se lean si quieren las indicaciones y demás, aunque por encima, pues lo que les he hablado, aunque ahí ponga procesos oncológicos, especialmente en pérdida avanzada con tumores mamarios, pero realmente es porque de los estudios que tenemos, pues donde más evidencia ha habido, pues ha sido en este tipo de tumores, pero ahora también podemos decir que, bueno, por lo menos aunque sea con un pequeño grupo, en el carcinoma de células escamosas, nos permite dar soporte y tratamiento coadyuvante en los procesos oncológicos donde hacemos terapia convencional. Y nos va a ayudar a la recuperación de la anorexia porque sí que tiene efecto estimulante en el apetito. La caquexia o anorexia, bueno, el caquexia y anorexia derivada, por ejemplo, en el caso del carcinoma de células escamosas en gatos, como les comentaba, por la estenosis de las narinas, etcétera, etcétera, y la debilidad asociada. Em, lo de los betaglucanos ahí tienen, pues bueno, todas las vías que se activan, ¿no? A nivel del sistema inmunitario. Y les quería un poquito hacer de revisión en la medicina humana, que me parece súper interesante, porque un poco parece que si lo hacen en humana, nosotros también tenemos derecho, o no derecho, pero por lo menos nos sentimos más arropados, ¿no? Y les quería contar digamos, una batalla que yo les suelo decir a los tutores, porque parece no sé, les es una parte curiosa y una parte como que le da valor, ¿no? Que no quiere decir que no lo tenga, pero bueno, el caso es que cuando yo meto dentro del tratamiento quirúrgico, en este caso de la electroquimioterapia, meto dentro del tratamiento las IFA, siempre les cuento la anécdota de que IFA Taterra, que produce un tratamiento oncológico muy similar al que usamos en veterinaria para personas. Eh, Sara Carbonero, que saben que es muy famosa, durante su tratamiento oncológico, porque tuvo cáncer de mama, pues tomaba este producto, la versión humana, porque se lo recomendó su oncólogo, cosa que me parece maravillosa. Entonces, bueno, les pongo un poquito de cositas aquí por encima de los ensayos que hay y de los estudios que hay en oncología humana. Del efecto, por ejemplo, de la calidad de vida, de las respuestas, de los tiempos de supervivencia, etcétera, etcétera. Eh, y existen estudios en los que pues se habla de cómo, pues eso, cómo se observa que el paciente tolera mucho mejor los efectos secundarios de la quimioterapia intravenosa en el caso de los humanos y cómo aumentan los tiempos de supervivencia estadísticamente significativos, es decir, con grupos grandes. Y, por ejemplo, esto ya en su momento lo comenté también en el estudio de la Derma, o sea, el producto para la piel, cómo se vio incluso en las lesiones precancerígenas cérvicas, o sea, del cervix, en las mujeres que tenían papilomavirus, ¿vale? Cómo mejoraban simplemente con un gel vaginal a base de Coriolus versicolor, una de las setas que hemos comentado. Eh, Existen, pues eso, reviews sobre el efecto de estos betaglucanos y estas sustancias que contienen
las setas y el efecto anticarcinogénico, ese efecto citostático indirecto que pueden producir por la activación de estas vías de apoptosis celular, ¿vale? En el caso de la piel, sí que se ha visto incluso efectos con el tema de la hiperpigmentación, con el tema incluso en la anti-aging, y se ha visto, pues bueno, cómo se recupera o se regenera el epitelio, ¿no? A través del uso de estos compuestos y sus metabolitos. Existen después estudios un poquito más retrospectivos en los que se habla, ¿no? de este siglo XXI, pues todo lo que se ha ido recopilando y en general lo que hablan es pues, de la actividad, ¿no? Antitumoral, inmunomoduladora, incluso hipoglucemiante, el control del colesterol, efecto antimicrobiano. Que eso después extrapolado, por ejemplo, en la especie veterinaria, pues con el tema que tenemos del uso de antibioterapia, pues también nos ayuda mucho. En el caso, por ejemplo, de veterinaria, de los estudios que hay que se han hecho, ¿no? Con animales de granja, en el caso de los pollos de engorde, pues se ha visto que esta dieta complementaria, ¿no? Suplementarlos con estos extractos de hongo, puede protegerlos de las enfermedades bacterianas e infecciosas y se veía una mejora en el rendimiento en cuanto a la producción y calidad del huevo y la modulación que había a nivel de la enterobiota y la respuesta inmunitaria. En otros estudios se ha visto la ganancia de peso, se medía la cantidad de calcio en la tibia de los animales, sugiriendo también un efecto positivo en la mineralización ósea. Y después, por ejemplo, en el caso de los cerdos de granja, también se había visto pues el efecto inmunoprotector, ¿no? Y del tema del el índice de engorde de estos animales, cómo era mejor cuando eran suplementados con productos o, digamos fermentados de hongos, como puede ser, por ejemplo, la ganoderma y el Pleutorus también. Las abejas, por ejemplo, también se han hecho estudios, fíjense qué curioso, ¿no? Las abejas incluso se ha visto porque saben que son súper sensibles a ciertos parásitos y virus, sobre todo. Entonces, se ha visto que el extracto de estos hongos también produce una protección, ¿no? E induce una protección natural ante el efecto de las viremias en esta población o sea, las poblaciones de abejas que tan importantes son para el mantenimiento del ecosistema. Bueno, y aquí les dejo porque por estudios empieza uno a buscar estudios y empiezas a encontrar cosas y al final son miles y miles. Entonces, lo que se habla en general es que en medicina veterinaria, sobre todo en Estados Unidos y en países así de habla inglesa, pues sí que se está implementando más, ¿no? La terapia holística, la terapia alternativa y la medicina integrativa, no como solución o como alternativa, porque voy a sustituir la terapia citostática oncológica clásica, sino como combinación. Es decir, utilizar todas esas herramientas que tenemos a nuestro alcance para combinar, para hacer una terapia mucho más efectiva a nivel orgánico, ¿no? Y que ese individuo, ese organismo sea mucho más inmunocompetente con respecto a esta enfermedad o otras enfermedades. Es decir, como hemos visto, pues enfermedades víricas, enfermedades bacterianas, o incluso porque quiero aumentar el rendimiento en el caso de los animales de producción. Como conclusiones, aunque aquí he puesto un poco más de derma que de onco, pero bueno, como conclusiones, efecto antitumoral y antiviral conocido y estudiado sobre todo en medicina oncológica humana. Por ejemplo, el papiloma humano, el cáncer de mama, el colorectal, el pulmonar, hepático, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de referencias bibliográficas. Efectos inmunoestimulantes, ¿vale? En aves de engorde, en cerdos, industria apícola, etcétera, etcétera. En el caso de los efectos a nivel cutáneo, efecto antiinflamatorio, bueno, cutáneo y en general, ¿no? Antiinflamatorio antioxidante,
fotoprotector antimicrobiano y incluso, pues como les decía, fotoprotector, ya lo dije antes, de la hiperpigmentación que lo comenté en el estudio de humanos que existe sobre el anti-aging, es decir, de la edad, el efecto de la edad. Y por último, les quería dejar un poco general todos los productos que tiene IFAPET, que a mí me parecen increíbles. Yo a mi perro le doy el IBD o el de Good and Brain, que mi perro tiene 15 años, está un poquito ya ciego y sordo. Pero desde que lo tengo con el IFA, porque yo había probado otros productos tipo el Conecta, Canergy o diferentes nutracéuticos que tenemos en el mercado para mejorar el tema cognitivo y el neuroprotector en los pacientes geriátricos, y les puedo decir, y esto no es porque haga la pelota a nadie, les puedo asegurar que mi perro está haciendo cosas que no hacía ni siquiera cuando tenía 10 años menos. Es bastante gandul o digamos pasota, pero vemos cosas en él que antes no veíamos y otros pacientes que me lo han contado sus tutores también que les va muy bien y siguen usándolo. También nos vale, por ejemplo, pues es un problema digestivo. Después tenemos el inmunopet. Yo el inmunopet lo suelo usar, por ejemplo, en los animales con retrovirus o animales, por ejemplo, que me vienen con papilomas en la boca, que necesito inmunoestimularlos porque realmente los papilomas orales saben que se van solos porque es un tema de inmunocompetencia, es decir, que los linfocitos no son capaces de controlar ese crecimiento. Entonces, el inmunopet yo lo utilizo más en ese tipo de pacientes. El artro también lo estoy últimamente recomendando, no porque a ver, no suelo tener consultas de traumatología, pero sí que es verdad que algunos de mis pacientes pueden tener discopatías o displasias o cosas así, entonces también lo recomiendo si, por ejemplo, pues no necesitan otra cosa más importante. Y después tenemos evidentemente el Ifajonco y después el Dermapet que también va muy bien con el tema de lesiones cutáneas y vamos, en general, pues yo solo puedo decir cosas positivas y además también decir que yo utilizo productos para consumo humano. De tanto del laboratorio IFAS de Aterra como de otros laboratorios para tener un sistema inmunitario, digamos, acorde con las necesidades que tenemos diarias nosotros en el trabajo de veterinario, por lo menos, que es bastante estresante, y con todas lo que eso conlleva, es decir, las bajadas de defensa y todas las gripes o las enfermedades que nos puedan venir por tener el cortisol hasta las nubes. Entonces, les recomiendo tanto que lo integren en su clínica diaria, tanto como que incluso empiecen a usarlos para ustedes, porque ya verán que les van a servir y encima pues no tienen efectos secundarios, por lo tanto, realmente a lo peor, como digo siempre, es que no funcione, pero bueno, que seguro que sí. Y nada, les dejo un poco de bibliografía, aunque había mucha más. Y les dejo aquí mi correo electrónico, les dejo el link, el QR, perdón, de Instagram. Estoy en LinkedIn también, en Facebook y tienen también mi correo de la universidad. Y ahora mismo, pues, solo decirles que les agradezco que hayan aguantado todo el rato y nada, que muchas gracias. Estupendo, Sara. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo el estudio primero y por toda la información y la secuenciación de cómo lo has contado y con la pasión que lo has contado, que te caracteriza. Y la verdad es que estoy viendo por aquí, vamos al turno de preguntas, porque sí que es verdad que son la 1 hora y 05. Y bueno, te felicitan, por supuesto, por el interesante web seminar, muy ameno. Y vamos a ver algunas preguntas que nos hacen los asistentes. Mira, María nos comenta, te pregunta que si es, de acuerdo con tu experiencia, si es eficaz el uso de Ifasoncopet en animales a los que no se puede o no quiere el tutor poner quimio. Esta pregunta nos lo hacen muy frecuentemente. Ujú. A ver, yo siempre ¿Qué nos lo aconsejas? recomiendo, quieran o no quieran hacer quimioterapia.
Porque si de alguna manera puedo mantener esa enfermedad estable o puedo alargar los días de supervivencia y si es con algo que además no le va a producir efectos secundarios en casa, porque normalmente el tutor rechaza la quimioterapia convencional por el miedo a los efectos secundarios y que realmente lo que hagas es los últimos días que le quedan, que el animal esté mal. Entonces se sienten mal por alargarles la agonía o eh, no ver que el animal vaya mejor, sino a peor, ¿no? Entonces rechazan la quimioterapia convencional por los efectos, eso, pues los efectos colaterales que tienen. Y yo creo que sí que están mucho más abiertos de lo que creemos a estas terapias, a las terapias nutracéuticas que tienen esos efectos beneficiosos y que además, pues de alguna manera pueden mejorar su calidad de vida en cuanto a la tolerancia en general, ¿no? A tener una enfermedad de este tipo, porque puede ser una enfermedad, pues que un cáncer que pueda producir vómitos o náuseas o falta de apetito. Entonces, yo siempre lo utilizaría, yo siempre lo recomiendo. Es verdad que yo no hago oncología, hago dermaoncología. Pero si, por ejemplo, hablo con mis compañeras de oncología, pues sí que a veces me preguntan y me dicen, mira, un sarcoma o mira que tengo no sé qué. Siempre les digo que sí porque realmente no hay ninguna contraindicación que yo diga, mira, este paciente no se lo voy a mandar porque resulta que otra cosa es que esté con vómitos crónicos y no tolere la vía oral. Pero sí o sí, les diría que sí y que yo me he dado cuenta con mi experiencia que las personas están bastante abiertas en general a las terapias adaptativas y las terapias nutracéuticas. Yo creo que también derivado porque en humana también se usan más, es decir, hay más creencia ahora o más confianza de la que había antes en las terapias holísticas, las terapias integrativas, o a mí me pasa, yo voy al herbolario y hay un montón de gente siempre, es como, y todo el mundo comprando cosas, no, pues el suplemento de no sé qué, la vitamina, me compro cualquier cosa, ¿no? Que sea para mejorar mi salud. Y yo creo que eso nos facilita a la hora de nosotros justificar el uso de este producto o de lo que vayamos a utilizar, ¿no? Porque sí que hay una tendencia hacia la medicina más integrativa, hacia la medicina un poquito más friendly con respecto a las terapias más bestias, ¿no? Que siempre todos conocemos, bueno, y que son necesarias, evidentemente. Yo no digo nunca sustituir una cosa por la otra, pero combinarlas. Y si se niegan, pues yo creo que es una manera de decir, pues mira, por lo menos dale esto para que si podemos alargar el tiempo de vida y la calidad de vida, pues algo estamos haciendo, no dejando al paciente un poco a la deriva, ¿no? Ujú. Correcto, estupendo. Mira, Tina Canillas nos pregunta, también me interesa la opción que propone MD, no sé supongo que es un laboratorio. Tengo un paciente con un tumor gástrico y estamos usando micocorio y micoleo, que son nuestros productos de Humana, Difas de Tarra. ¿Podéis comentar algo al respecto? ¿Recomendáis algún producto más o recomendáis el IFAS Oncovet únicamente? Bueno, yo creo que son combinables porque no, como no tienen los mismos principios activos, yo creo que se podrían combinar o incluso ver si a lo mejor renta más el Gut and Brain, pero yo creo que no mezclando principios activos, es decir, que si no tiene la misma composición porque son otros micelios, pues utilizarlo, claro, combinado. Yo creo que no hay problema porque hay gente que se compra la melena de león sola y después se Ujú, toma el reishi por otro lado. Es decir, o bien te lo puedes tomar todo junto porque hay productos que tienen reishi, maitake, shiitake y ashwagandha y después te quieres tomar la melena de león que son totalmente combinables, es decir, que por ese lado yo lo juntaría, es decir, lo pondría junto. Yo aquí, por puntualizar un poquito, Sara, sí que recomendaría, vamos a ver, si IFAS Oncopet es que lleva seis biofermentados de hongos, como has comentado. Quizás en este caso, lo que comentas, ¿no? Micocorio no sería tan necesario porque la sinergia de estos hongos, simplemente con el producto que tenemos registrado para veterinaria, que es IFAS Oncopet, sería suficiente. Es decir, tampoco pasaría nada porque los hongos, raro es que haya una sobredosificación de productos, ¿vale? En ese sentido son altamente tolerables, pero sí que es verdad que las concentraciones en las que ya están nuestros envases diseñados para veterinaria, en este caso
Sí, simplemente como puntualización para los asistentes, comentaros que los extractos, realmente los extractos de hongos, salvo el de Coriolus versicolor, están prohibidos en veterinaria en Europa. No por nada, sino porque hay Claro, una normativa no tienen europea. registro. Exacto, y no tienen registro. Con lo cual, aunque existan, aunque sepáis que existan, porque esto nos ha ocurrido en algunos casos, por lo que comentaba Sara, ¿no? Que el humano está tomando, se está suplementando con micocorio o con micoleo y tiene un perro y un gato, ¿no? Que de hecho de Claro, ahí sí, es porque sí, lanzamos la línea veterinaria, ¿no? Porque al final, ¿qué dosis recomiendas? Si, por ejemplo, claro. una cápsula está diseñada para un humano de 70 kilos, ¿no? Imaginemos, 60 kilos, 70 kilos, 2 cápsulas al día, ¿no? Y realmente IFAS Oncopet, perdón, está diseñada con una dosis muy sencillita de medio mililitro por cada kilo de peso, ¿no? Directamente en boca, ¿no? Una vez al día. Entonces, es más bien por un tema de manejo, yo creo que por un tema de que realmente sea necesario. No sé si me explico. De todas Sí, maneras, quizás a para... lo mejor ir directamente a un producto veterinario que ya Exacto. las concentraciones y las dosis las controlas más. Ahí están Entonces, adaptadas. Que además, igual efectivamente, como sí. bien, sí, sí, como decía Sara, se puede administrar Ifasgatambrén por tratarse de una patología digestiva, mejor que mejor, ¿no? Pero yo jugaría quizás por Sí, esto, ¿no? Porque al o ir final, alternando también, porque muchas veces exacto. puedes ir alternando. Es decir, ahora necesito pues más soporte articular y después más Ujú. digestivo porque está con gastritis, pues me cambio al digestivo, o sea, al Glutambrain. Y son totalmente, pues eso alternado, se puede Compatibles. alternar, porque son terapias que uno va, igual que cuando usamos en dermatología los ácidos grasos o que incluso tenemos nutracéuticos que tienen vitaminas que son liposolubles, que tienes que hacer descansos. Entonces en esos descansos puedes meter a lo mejor solo el DHA, ¿no? Y hacer ese tipo de terapias pues un poco flexibles, no Ujú. siempre lo mismo, porque, y yo creo que sí, que lo que dices es también lo de la normativa, tampoco las dosis no las tenemos estipuladas todavía, entonces yo creo que sí que a lo mejor el Lifajonco, yo creo que con todo lo que trae, yo creo que es bastante completo en el caso de Estupendo. este tipo de lesión, o sea, de patología. Muy bien. Mira, te hago otra pregunta que sí que, además, Marta, te agradezco que la hagas en este foro porque es una pregunta que además nos preguntan mucho clientes, tanto tutores como veterinarios, ¿no? A ella entiendo que está utilizando también nuestros productos. Los clientes me dicen que a veces echa gas el bote al abrirlo. Cambia de color y consistencia. ¿Eso significa que se ha estropeado o se puede usar igualmente? ¿Alguna recomendación especial de conservación? Si quieres contestar tú, Sara, porque algún paciente A ver, te lo ha claro, todo lo preguntado. que sea fermentado crea gas. Es decir, es normal, es como decir, yo qué sé, mm, como cuando hacen, no sé si lo han hecho, Como el ¿no? Que hacen kefir o la un cerveza, por poner encurtido sí. o que quieres hacerte, cuando metes, ¿no? La col, ¿no? Fermentada, que te quieres hacer el chucrú y todo eso, pues echa gas. ¿Por qué? Porque propiamente dicho, ese proceso de fermentación va a producir gas. Que cambie de color puede a veces oxidarse, evidentemente, porque el oxígeno puede oxidar ciertos compuestos y demás, pero en principio no tendría por qué estar estropeado. Yo siempre digo, y sobre todo en Canarias, agitarlo bien y una vez abierto guardar en la nevera. ¿Por qué? Porque aquí en Canarias estamos a 25 grados todo el rato y bueno, y a veces peor porque estamos a lo mejor a más de 30 grados. Entonces, todos esos productos igual que ocurre con todo lo que tenga efectos preprobióticos, es decir, en temperaturas altas, pues ya se pueden estropear, ¿no? Pero vamos, que en principio, corrígeme si me equivoco, Begoña, pero que tenga gas es totalmente normal. Y lo del color, Exacto. yo lo asocio nuevamente, pues eso, la oxidación que en contacto con el oxígeno, pues ciertos componentes, pues sí que, sobre todo todos los componentes que tengan ácidos grasos, el DHA, me imagino del alga, pues también con el oxígeno, pues se puede cambiar de color, digo yo. No sé si ves que a lo De mejor acuerdo. Sí, efectivamente es lo que dice Sara. Sobre todo no crea alarma, o sea, esto os lo digo claramente, porque el hecho que se presente un pequeño burbujeo y haya pequeñas burbujitas es porque existen bacterias acidolácticas en la composición. Es un biofermentado, obviamente. Entonces, esto es perfectamente normal. El cambio de color, pues, aunque estamos ahora en la cuarta o quinta producción, es decir, se hacen producciones muy pequeñas y
no debería de producirse cambios de color. Esto, lo que nos ha pasado alguna vez es que efectivamente, como decía Sara, algunos pacientes no voltean, más que agitar también bruscamente, voltear el producto varias veces para que se homogeneice. Es muy importante que se homogeneice todo el contenido y ahí es donde puede haber quizás una percepción de cambio de color, ¿vale? Y es porque puede haber, como os digo, pues una precipitación, pues como ocurre, por poner un símil, ¿no? En una cerveza de trigo, ¿no? De cebada que a veces puede haber un pequeño pozo, ¿no? Pero esto es perfectamente normal. Y sobre todo el guardar en nevera una vez abierto. Una vez abierto, guardado en nevera es estable hasta 4 meses. Sobre todo para perritos pequeños y gatos, pues al final hay un tema de desperdicio, no nos gusta desperdiciar producto y guardado en nevera lo podéis utilizar durante 4 meses sin problemas. ¿Vale? Otra pregunta muy interesante que te hace Miriam es, ¿se puede combinar con CBD? Que yo sepa, sí, yo lo combino. Ujú. No he visto ningún tipo ni de estudio que diga que lo contrario, es más los de humana, que hay estudios combinados con un montón de historias y no existe una contraindicación clara al uso del CBD con la combinación de estos productos. Estos productos realmente se pueden combinar con todo prácticamente porque son productos naturales. Es decir, es como decir, puedo combinar vitaminas, ¿no? O, bueno, vitaminas no, pero a lo mejor decir los omegas o esas cosas, ¿no? Que utilizamos esos nutracéuticos, o los nucleótidos o otras terapias que son, digamos, que ni siquiera necesitan prescripción veterinaria, es decir, son productos que cualquiera puede comprar y mezclar si quiere, es decir, con el CBD, que yo sepa, no encontré nada que dijera lo contrario de ninguna interacción farmacológica, ¿vale? Y en humanas sí que sobre todo en los países en los que ya pues está estipulado el uso de cannabinoides para el control del dolor en cáncer y las náuseas, por ejemplo Estados Unidos, que hay ciertos estados que sí que se permite el uso de marihuana, ¿no? Y de CBD para estar más integrado, digamos, en las terapias oncológicas, pues tampoco se hace referencia a ello. Que yo conozca, ¿vale? Otra cosa es que ahora hay un estudio que no haya podido entrar porque no sea un open access o porque no esté en la bibliografía o digamos, en el acceso de la universidad, pero en principio yo creo que son totalmente combinables y yo tengo pacientes que sí que están con las dos cosas, el CBD por el tema del dolor articular y el IFA artro. Exacto, sí, sí, ya completamente de acuerdo contigo. Se combina la capacidad analgésica que pueda tener el CBD con la capacidad antiinflamatoria de nuestros productos a base de hongos. Perfecto. Otra pregunta muy interesante, Sara, es, debido a que es inmunomodulador y antiinflamatorio, nos dice Huellas Clínica Veterinaria, ¿se tiene algún estudio en dermatitis alérgica? En dermatitis alérgica tenemos el ensayo clínico de 10 casos, 10 casos, o sea, 10 casos tratados, 10 casos experimental, perdón, de control, con el tópico. Ujú. Sobre todo en lesiones, bueno, eran perros con dermatitis atópica que presentaban lesiones de foliculitis y de alteraciones en la barrera cutánea. Y se vio en la estadística que se recuperaban mucho más rápido los collaretes epidérmicos y de las lesiones cutáneas asociadas a la dermatitis y al rascado y el lamido, muchísimo más rápido que los pacientes del grupo control que no recibieron el tratamiento. Y todos ellos estaban con tratamiento, con inhibidores de yaquinasa, champuterapia, bla, 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 todo. O sea, tenían los mismos criterios de inclusión. La única diferencia es que unos tenían la terapia tópica y otros no la tenían, y sí que se vio diferencias. Sobre todo la velocidad en la que el collarete se desaparecía y mejoraba. Hay tutores que están encantados. El otro día una tutora me dijo que le encantaba porque olía a rituals. Y digo, Anda. vale. Entonces, en la terapia tópica con el IFAS Derma, a mí sobre todo me encanta el tema de hiperkeratosis nasales, plantares, de los callos de apoyo, también va muy bien. Pero como tiene efecto antiinflamatorio, igual que con esto que está preguntando las compañeras de huellas, ese efecto antiinflamatorio sí que se traduce en una reducción de la foliculitis, de esas lesiones asociadas a la dermatitis. Ujú. Que yo no sé si eso se puede descargar. En la página se puede descargar, la página de IFA
A lo mejor si lo quieren Tenemos leer. en la sección profesional tenemos el estudio, si os interesa, los Por si asistentes. lo quieren ver. Sí, 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 lo podéis descargar registrándoos en la sección profesional, podéis descargar el estudio completo, que además. Y también incluso está colgado el web seminar que hiciste Sara de Derma, después del GEDA, lo podéis descargar en la página web, en nuestra Vale. sección profesional. A ver, nos quedan dos preguntitas, vamos muy rápidamente. Para un gato con calicivirus inmunodeprimido, ¿qué producto de IFASBET recomendáis? Inmunopet, sin duda. Ujú, Sí, ese es el que suelo recomendar en calicivirus, herpesvirus, felfit positivos que no tengan cáncer, que solamente ujú, estén, incluso aunque estén bien estables, es decir, el gato está bien, solo sé que me dice que, no, pero para que sepas que es positivo a los virus, ¿no? O que a retovirus en el caso, por ejemplo, de calicivirus, que incluso tienen a veces enfermedad periodontal y todo eso, inmunopet, sin duda. ujú. Perfecto. Y luego tenemos esta última. El tratamiento con Ifason-Copet en el estudio duraba 6 meses, pero ¿hasta cuándo debería mantenerse el tratamiento? Yo siempre le digo a los tutores, mínimo 6 meses, ¿no? Porque, bueno, por los estudios y por la experiencia, que más o menos ya cuando he empezado 180 días de un carcinoma de células escamosas que no ha recidivado, pues ya digamos que yo me tranquilizo un poco y digo, bueno, creo que no se va a morir. Entonces, yo siempre les digo, lo puede tomar siempre, porque realmente es un apoyo nutricional y que, no sé, es como las personas que siempre nos han inculcado, ¿no? Pues sobre todo por la tele, de tómate Lactimel todos los días. Pues realmente yo creo que yo les diría lo que quieran. Otra cosa es que el dueño, por tema de que se aburre, o que el gato no le gusta mucho al perro, o que yo qué sé, que a lo mejor está con otro nutracéutico en ese momento, pero sí que les digo, incluso hagan ciclos. Si no me quieres mantener después de los 180 días, porque ya está hasta los narices de estar con la jeringa por arriba y por abajo, pues entonces les digo, bueno, pues entonces haz un descanso y lo vuelves a retomar, pero sí que les recomiendo que hagan ciclos. Porque esto es como todo, es decir, igual que hacemos ciclos de omega 3 6 vitaminas y demás sustancias en dermatología, porque dermatología es una enfermedad crónica, entonces tenemos que estar siempre haciendo refuerzo, es decir, igual que eso no lo paramos, sino que lo hacemos por ciclos, por un poco ir cambiando a lo mejor de nutracéutico, pero y Fajonco, yo muchas veces le digo, si puedes, dáselo siempre, que yo tengo muchos clientes que se lo siguen dando y llevan 2 años ya los animales dados de alta. Y si no, pues 180 días, descanso y después volver a retomarlo, pero de vez en cuando darle, porque al final yo lo que estoy intentando es evitar que recidive, es decir, que ese tumor no vuelva a salir. Y entonces, ¿cómo lo puedo conseguir? Que el sistema inmunitario del paciente sea el que mate a esas células si las ve multiplicándose más de la cuenta. Entonces, yo creo que corrígeme si me equivoco, pero yo creo que se puede tomar siempre y es lo que suelo hacer yo. Es decir, igual que yo me suplemento siempre. Es decir, no tengo por qué quitármelo si no hay ningún efecto, o sea, no tengo ninguna patología que me lo impida. Exacto, sí, sí, Sara, los tratamientos que recomendamos, un mínimo de 3 meses y la mayor parte de las patologías son crónicas. Entonces, tanto una artrosis como una dermatitis atópica, como incluso gatitos con anemias hemolíticas inmunomediadas. Tenemos pacientes, nosotros llevamos en el mercado aproximadamente 2 años y medio y tenemos pacientes crónicos que están siendo tratados en ese tiempo, durante más de 2 años, sin ningún tipo de efecto secundario, con otros tratamientos que puedan prescribir los veterinarios y es un poco la certeza y la seguridad, ¿no? que comentabas también en tu web seminar, ¿no? de utilizar ese tipo de tratamientos adyuvantes. Te he dicho Sí, que era la última sí. pregunta, pero tenemos una más, ¿eh? Una última ya, que casi son las 4. Mira, Ana García nos pregunta, dice, mi pregunta es personal. ¿El Ah, IFASO Copet le vendría bien a mi gatina, operada en octubre del 2025 de un carcinoma mamario en M4 y se extirpó esa y la M3 que estaba limpia? Dos de los tres ganglios estaban afectados. Se dio 2 dosis de doxo, pero al subir la CREA se decidió pasar a paladia. A día de hoy la CREA está en rango y la gata está perfecta. Todos los controles salen bien. No se ve metástasis pulmonar. ¿Este producto es compatible con paladia y ocoxin, que es un complemento sí, alimenticio para reforzar las sí. defensas? Ujú, y con Es doxo. más.
Ujú. Mi tesis doctoral de 5 años de estudio en carcinoma de células escamosas, yo tengo una parte de esta tesis doctoral habla de la comparativa de los gatos que recibían paladia y no recibían paladia junto con la electro. ¿Qué pasa? Que casi todos mis pacientes tomaban ifas copper. Entonces, los grupos tratados con paladia y no tratados con paladia también estaban recibiendo IFA. Entonces, sí que les digo que o sea, le comento a la compañera, ¿no? Que sí que lo use, que no hay ningún problema de contraindicación. Yo diría que incluso sinergia, si podemos conseguirla, pero que no hay problema ninguno por utilizar ese tipo de citostático, en este caso oral, porque con cualquier citostático que sea, que, por ejemplo, de los estudios humanos, ¿no? Que citostáticos utilizados habitualmente, tosorubicina, vincristina, todos los protocolos que se usan, ¿no? Con la terapia que conocemos y que manejamos también en veterinario. Y en mi experiencia, tanto la bleomicina como el paladia, que lo he utilizado en mis ensayos y en digamos, en parte de mi tesis doctoral, y combinaba con las IFAs y sin problema. La verdad que no he visto ningún tipo de... Es más, yo diría que como aumenta el apetito, pues si el paladia por sí puede producir un poco de vómito o lo que sea, pues yo creo que sería una manera de protegerlos también de ese efecto secundario del paladia, incluso de las neutropenias del paladia. Ujú. Estupendo. Ya, una última, te he dicho que era la última, ha entrado otra, vamos a Bueno, pues aprovechar. eso quiere decir que es interesante, ¿no? Hasta que nos echen un poco, Sara. ¿Recomiendas Inmunoped en animales con enfermedades infecciosas tipo Leishmania? Pregunta muy interesante. A ver, sí. Incluso saben que también se han utilizado, se están recomendando, bueno, o se está recomendando, no hay estudios claros, pero que sí que hay fitoterapia que se está utilizando en Leishmania de manera un poco off-label. Eh, entonces, yo lo usaría sin problema y sin miedo. Nos interesa la activación de los CD3, o sea, perdón, de los CD4 y CD8 con respecto a la enfermedad y los linfocitos T reguladores que bajaron, ¿no? Entonces, yo lo usaría en Leishmania. Es verdad que yo en Canarias no tengo tanta Leishmania y no tengo esa experiencia, ¿no? Pero basándonos en los principios activos, los efectos que se producen inmunoestimulantes y que también la leishmania depende de la inmunocompetencia del paciente, es decir, hay leishmanias con títulos más bajos y cargas infectivas más bajas y a lo mejor pues eso, sin síntomas apenas y después hay animales que están fatal, ¿no? Entonces, esa inmunocompetencia, yo creo que igual que utilizamos Impromune, igual que se utilizan el domperidona para estimular esa respuesta celular, y humoral. Entonces, yo creo que sin problema, o sea, o sea, no tengo tanta experiencia, pero si tuviera pacientes con leishmania, porque vivo en zona endémica, pues sí que lo usaría sin problema. No, no creo que haya, corrígeme si me equivoco, Begoña, pero yo creo que no hay problema por eso. Sí, no, no. De hecho, además es lo que comentabas. Hay muy poquitas marcas en este momento del mercado que puedan tener una indicación de Leishmania y los principios activos son muy similares, ¿no? En este caso, tenemos pacientes tratados con perritos con Leishmania que están utilizando IFAS Immunepet y con muy buenos resultados. O sea que, por supuesto, es de total seguridad. Muy bien, pues son las 4. Veo que no hay más preguntas. Tina te contestaba por el privado a una pregunta que nos has hecho. Y si os parece, al equipo también de Axon Comunicación que está detrás, agradecerte, Sara, muchísimo Gracias. tu exposición y tu interesante webinar. Y a los asistentes, muchas gracias por aguantar también hasta el final. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero el turno de preguntas también es interesante para resolver vuestras dudas. Y nos vamos a ver en breve, dentro de un mes, ya os comunicaremos que vamos a hacer otro seminar muy interesante en otra área terapéutica. Encantada, Sara. Nos vemos en GTA Muchas también, gracias en el a todos. Congreso. Nos Y muy buena vemos. tarde. Chao. Hasta Chao, luego. chao. Gracias, Gracias a todos. gracias.